todos. Es decir, a mí me habían prometido tal cosa, no me lo cumplieron, así que yo quiero que mi institución tenga respuestas. Las sociedades de fomento, agrupaciones vecinales están presentes porque había un tema muy interesante, tiene que ver con el presupuesto participativo. Finalmente que sí que no. Queremos saber qué pasa, así que Marcelo y Eduardo nos acompañan de Valeria de Cariló. Gracias por venir, chicos. Gracias por invitarnos. Tuvimos un ratito para andar chismoseando temas así que tienen que ver con la diaria, ¿viste? Que bueno, la verdad habría que comentarlo también, pues bien interesante. Y gracias por otorgarnos ese espacio para la sociedad de fomento, para la sociedad. ¿Puedo chismosear algo que empezó a surgir en el grupo? ¿Se puede hacer algo del grupo, algo interno? Sí. Porque la verdad que me puso muy contento cuando vamos pensando en los temas que tenemos acá para ir dialogando. La idea es que desde las instituciones lo propongan. Es así que salió el tema del presupuesto participativo. Vamos a hablar próximamente de la preocupación que hay en materia de cámaras de comercio, lo que tiene que ver con pirotecnia. Pero hay una idea que empezó a surgir que la verdad me pone re contento, porque yo vengo del palo de las instituciones también, que es, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Por qué no activamos y hacemos alguna actividad en conjunto entre todas las sociedades de fomento, agrupaciones vecinales, que la verdad viene a dinamizar algo que está un poco aletargado y después termina con concretar que el foro de seguridad funcione, que los presupuestos participativos se activan porque los concejales se dan cuenta que a los vecinos les importa y se ocupan y protestan cuando las cosas no salen. Así que la verdad me pone muy contento, es un gran espacio que nos gusta mucho tener. Pero vamos al tema que nos convoca hoy, tiene que ver con el presupuesto participativo, qué planes, qué planos, qué dineros y... El presupuesto participativo en su momento fue una gran salida para algunas cuestiones que había que hacer de acuerdo a las necesidades de los vecinos. Se han hecho paradas de colectivos, se han hecho un patinómetro ahí en Valeria. Hemos presentado proyectos en presupuesto participativo. A mí me tocó presentar proyectos para hacer canchas de bochas en las distintas plazas para anotarse en la Federación de Bochas y empezar a unir los mayores con los chicos, ¿no? Y como para que se arrimen las dos franjas etarias. Entonces, pero fue bueno, después se cortó. Y por ley, tengo entendido de que por ley hay un porcentaje del presupuesto del municipio que tendría que ir al presupuesto participativo. Sí. Bueno, hay una ordenanza en Cariló, la 4288, que determina como política municipal la existencia del presupuesto participativo, que es muy importante más allá de los importes más o menos, porque es la posibilidad que los electores, digamos, manifiesten sus necesidades y no que las definan los elegidos, porque los elegidos en la etapa previa a las elecciones, digamos, prometen una cantidad de cosas y esto más allá del color político, no es así como digo siempre, y de los niveles, sea municipal, provincial o nacional, después resulta ser que no se ven plasmadas en la realidad y empezamos a encontrar montones de excusas por las cuales no se cumplen. Repito, es la posibilidad que el elegido escuche a los electores cuáles son sus prioridades. Sí. ¿Por qué? Porque en el presupuesto participativo el ciudadano vota proyectos que a su vez pueden salir de un particular o de una asociación indistintamente. Sí. Entonces, la ordenanza 4288 fija como política municipal el presupuesto participativo y en el artículo, si no me equivoco, en el artículo 2, ordena al Departamento Ejecutivo que debe reglamentar anualmente el detalle relacionado con los fondos asignados. Bien. Los fondos, según la ley a la cual, digamos, se adhiere y de hecho Pinamar adhirió, puede ser un importe que se actualice automáticamente o puede ser un porcentaje. En el caso de Pinamar, en su momento se optó por un porcentaje, fue de todos los presupuestos participativos que se hicieron, fue el 6% del presupuesto del partido de Pinamar. Un montón de plata. Repartido en 4 localidades: Pinamar, Ostende, Valeria del Mar y Parque de Cariló. Sería el 1,5%. 1,5% por localidad,
yo quisiera que, digamos, para poder dar una idea a los oyentes, nosotros con el presupuesto participativo hicimos la comisaría nueva de Cariló íntegra. Más allá de algunas notas televisivas donde veíamos inauguraciones y demás, los fondos estaban depositados en un plazo fijo que daba interés en el Banco Provincia. Tuvimos unas idas y vueltas porque hubo un solo oferente, y cuando hay un oferente lo tiene que aprobar el Consejo Deliberante, viene, se hizo una segunda licitación y se hizo la obra. Como esa obra se hicieron otras cosas, como mencionaba él recién, pero, repito, es importante más allá del importe en juego, porque es para el gobernante escuchar lo que están pensando los vecinos. Entonces, siendo una herramienta en los lugares donde funciona, tiene, por supuesto, mucha aprobación y el beneplácito de los vecinos, porque son quienes toman la decisión de nada. Y estos son mecanismos que en las instituciones de la democracia, que están un poco tranqui, que no están tan sólidas, está buenísimo, porque la gente se vincule, se asocie, se comprometa, se dé cuenta, charle con los vecinos, ponemos una garita o hacemos una plaza o hacemos una comisaría, siendo una herramienta que es tan práctica, está tan buena, y al político que le da cumplimiento le suma, no sé, buena valoración, aunque la decisión la tomen los vecinos. ¿Por qué no funciona? Sería interesante que el Departamento Ejecutivo lo diga, lo mencione, porque según escribía en el grupo de asociaciones, en la campaña electoral, en una reunión que se hizo, prometieron de que lo iban a instaurar nuevamente. Uh-huh. Así que lo que tenemos que tener en cuenta, que lo que se hace un año, recién se ejecuta al año siguiente. Por lo pronto, tiene que estar en el presupuesto municipal, ese importe fijado, y tiene que salir por decreto, ¿no es así? Sea porcentaje, o sea... Entonces, tenemos por un lado el presupuesto. En el presupuesto tiene que estar el importe global. Y por otro lado, tiene que emitirse el decreto donde se fijan todas las fechas, porque hay rangos de fecha en los cuales se hace una primera presentación, una segunda presentación, estoy hablando de proyectos, N proyectos, luego hay una votación, pueden votar los vecinos que son residentes, o pueden votar los propietarios previa inscripción, con anticipación, y bueno, el día que se hace el acto eleccionario, en el mismo momento se cuentan los votos y se define quiénes son el primero y el segundo, básicamente. Entonces, en función de lo que me dicen, es bastante alentador, porque si el intendente en su rol de candidato había comentado que lo iba a instaurar y ahora va a asumir su nuevo mandato, y aparte en el Consejo Deliberante van a tener mayoría propia, ¿hay como expectativas o es medio como es esperable que esto vuelva a funcionar? Sería cosa de remontarlo otra vez en el Consejo Deliberante, reunirnos con los concejales, con la comisión de presupuesto, para ver si hay una parte del presupuesto que se pueda destinar para el presupuesto participativo. Bueno, el presupuesto todavía no se aprobó, así que depende. No sé si se presentó. Por eso. O sea, si lo elabora el Ejecutivo y el Ejecutivo lo prometió, lo más probable es que esté, ¿o no? Sí, lo que pasa es que el proceso de presupuesto participativo termina ya casi sobre fines de año. Entonces, lo que tiene que estar es el decreto, para lo cual se hace la primera convocatoria, la segunda convocatoria y las elecciones. O sea, tendría que venir en este proyecto de presupuesto para que en el ejercicio 2021. No, claro, pero tendría que se estar ejecute. En el presupuesto. Claro, o sea, si se aprueba, si se me pone en este presupuesto, el año que viene ya se puede trabajar para que se implemente el otro, pero es así, como 2 años, 3. Claro. Sí, en realidad, con que esté el decreto, se puede empezar a trabajar. Uh-huh. Por la sencilla razón de que como hace 4 años que no se hace, no se necesita plata. La plata se va a necesitar desembolsar en el 2021. Uh-huh. No en 2020. No en el 2020. Porque en el 2020 hay que hacer las asambleas, hay que hacer las elecciones, todo. Presentar los proyectos, claro. Entonces, en función de eso,
se hace, después se presenta el presupuesto. Pero tiene que estar previamente fijado ya cuál es el porcentaje, o sea, si se va a mantener el 6 como se hizo hasta ahora. Entonces, en función de eso también, los distintos proyectos lo tienen que tener en cuenta. O sea, yo puedo presentar un proyecto, o el Foro Amigo de Cariló presentar un proyecto, si sabemos que no alcanza la plata. Claro. O sea, no es cuestión de presentar cualquier cosa, digamos, ¿no es así? Entonces se necesita, de movida lo que se necesita es el decreto. ¿Para qué? Para que en el transcurso del 2020 se haga todo el proceso del presupuesto participativo. Esas obras, las que salgan de ese criterio de selección. Claro, de esas elecciones, se van a ejecutar en el 2021 y se van a pagar en el 2021. Entonces el dinero del presupuesto tiene que estar en el presupuesto del 2021. Pero el decreto tiene que salir ahora, claro, porque en mayo es la primera convocatoria. Claro. Bueno, vamos a hacer las consultas pertinentes a ver si esto se puede reflotar o no. Y bueno, así podemos seguir el tema. La verdad que es una herramienta súper interesante para los vecinos. ¿Tienen proyectos en mente ustedes? Y hay que estudiarlos, hay que conversarlos con las distintas instituciones, porque cuando se presentaban los proyectos había 2 o 3 proyectos por cada localidad. Claro. Entonces, igual es un proyecto por localidad que es... No, hay algunas localidades que dio el presupuesto para que se hagan los 3 proyectos. Algunos no se terminaron de abonar y algunos no se terminaron de hacer. Incluso las garitas de colectivo que había ganado una señora de Valeria no se hicieron. Entonces han quedado como... En el cambio de gobierno las cosas quedan truncas, ¿viste? Lo que pasa, él mencionaba ahora el tema de las garitas. Vos fíjate cómo tiene que ver una cosa con la otra. La licitación de Montemar prevé una línea que va por la ruta, con micros de cualquier magnitud, pero que no puede entrar en ninguna localidad. Y una línea de micros más chicos que circula entre las localidades. Montemar, digamos, y sus herederos, sí, no respetan el recorrido que figura en el pliego de la licitación. Entonces lo que pasó en su momento, cuando se iban a hacer las garitas, porque la persona que presentó el proyecto es empleada del municipio y trabaja en la delegación de Cariló, así que lo conocemos de cerca. ¿Qué decía el gobierno? ¿Dónde ponemos la garita? ¿Donde dice el pliego? Y no la usa nadie, o donde va el colectivo, que tenemos que es ilegal, porque no es lo que se licitó. Y con eso anduvieron dando un montón de tiempo. Después hicieron algunas garitas que no son las garitas, digamos, que se habían presentado en el proyecto, como para salir del paso, digamos, ¿no? Pero el problema que se da es ese, el pliego de la licitación, que es antiquísimo y no se modifica nunca. A nosotros nos dijeron si teníamos algo para incluir en el pliego 48 horas antes, en el Consejo Deliberante fue esto. Con lo cual era imposible, pero la realidad es que el pliego lo primero que dice claramente es que no es exclusivo. Vamos a aprovechar para recalcar y puntualizar la conclusión vinculada con el tema convocante en principio, que tiene que ver con el presupuesto participativo. Entonces, lo que ustedes me dicen es que de existir voluntad política y firmarse este decreto, se puede empezar ya cuando empiece a trabajar. Cuando empezamos a vivir institucionalmente todo. Legalmente. En mayo se puede empezar a trabajar. En mayo. O sea, si tenemos decreto, en mayo se puede. En mayo es la primera convocatoria, es decir, que hay que trabajar antes. Ya las instituciones estarán trabajando y seguramente hay muchos proyectos. Nosotros impugnamos en la última votación del presupuesto participativo, era el gobierno anterior todavía. Sí. Y al poco tiempo de asumir el actual intendente, presentamos una nota también impugnando la votación, porque nosotros hicimos un proyecto que fue presentado en 2 asambleas del Centro de Salud para el Parque Cariló. Y estaba todo bárbaro hasta el día de la votación, en el cual encontramos que en la boleta la votación no estaba. Sí. Había desaparecido. Con lo cual impugnamos la votación de Cariló. Pero en realidad nunca
nunca se hizo absolutamente nada con ese reclamo, pero nosotros tenemos los planos del centro de salud y del cuartel de bomberos, porque los bomberos de la provincia de Buenos Aires, de Cariló, están en una construcción que debe ser demolida antes de 2 años. La verdad que es un tema súper amplio, da para tratarlo con detenimiento, así que vamos a llegar hasta acá. Me interesa mucho las miradas que tienen las distintas localidades sobre lo que hablamos de transporte público, sobre todo en verano, cuando hay tanta gente de Pina, muchos de Ostende, que trabajan en Cariló, cómo van, cómo llegan, los pliegos, cómo están las calles, cómo están los pozos, pues lo hacemos la próxima. Y esperemos que, bueno, los comentarios aquí vertidos yo quisiera un correlato y que puedan servir. La verdad que es muy interesante lo del presupuesto participativo. ¿Sí? Yo quisiera pasar un aviso cortito que no tiene nada que ver con el presupuesto participativo. Estamos charlando, empezamos a charlar recién con asociaciones, mucho con la Fundación Ecológica Pinamar, empezamos a conversar con Valeria también. Queremos que se elabore, lo vamos a tratar de elaborar entre las asociaciones, una campaña concreta para que la gente no compre ni consuma elementos de pirotecnia. El día, hace 48 horas, a la 1 de la mañana en Cariló, sí. ¿no es así? Empezaron a tirar cualquier cosa como si nada pasara y nos olvidamos del incendio que tuvimos. Sí, es re preocupante. No hace mucho tiempo. Nosotros, cuando se reúnen, nos avisan, vamos, chismoseamos y acá está la bestia, el espacio para contribuir con esta campaña. Ojalá que sea exitoso el trabajo y que llegue a buen puerto. Chicos, un lujo de contar con ustedes siempre. Bueno. Ojalá que